Alrededor del año 1500 nace una nueva época llamada el Renacimiento. Esta fue llamada de tal manera ya que se sentía como un renacer de la humanidad, en donde había un cambio significativo en la parte política, social, cultural, artística y educativa. Para entender un poco más acerca del Renacimiento y por qué se sintió como un renacer de la humanidad, es importante que conozcamos el contexto. El contexto anterior a la época se pensaba que las personas estábamos programadas para continuar con algún oficio, para seguir trabajando de la manera en la que las familias lo hacían. También es importante saber que todo lo que los aprendizajes y todo lo que tenían en la humanidad en ese entonces estaba relacionado directamente con la religión, la iglesia o su Dios. El comienzo del Renacimiento se sitúa en Europa, específicamente en Florencia, Italia, aunque en ese entonces no se conocía de tal manera. Nicolás Maquiavelo. Él era uno de los referentes más importantes de esta época. Tenía ideas revolucionarias y quería independizar y regresar al imperio. Él creía en los buenos gobernantes, sin embargo, pensaba firmemente que un buen gobernante tenía que ser más temido que amado. Esto era simplemente porque buscaba el bien común y se necesitaba que hubiera mano firme para que se cumplieran las reglas y las leyes de la época. Sin embargo, muchas personas al escuchar y saber un poco más acerca de sus ideales, le cambiaron el nombre, el apellido, en vez de Maquiavelo a Maquiavelo. Conocimientos y verdades de la época. Esto llega a cambiar totalmente cuando el problema fue que las creencias tradicionales y religiosas se empezaron a poner en duda y en cuestión, ya que existían filósofos y científicos, matemáticos y lógicos que empezaban a demostrar que las verdades no eran absolutas y que además de ello las verdades no solamente se basaban en el tema religioso, sino que se podía comprobar de manera científica en experimentos y observación utilizando herramientas nuevas y novedosas otras verdades. Esto fue que sacudió al mundo en la parte del Renacimiento. Uno de los pioneros del método científico fue Francis Bacon. Él defendía que la verdad solamente se podía comprobar base a métodos científicos comprobables y rechazaba la idea de la verdad absoluta de acuerdo a la religión. Sin embargo, se dice que también hubo un médico gallego llamado Francisco Sánchez que fue el principal en el método científico y en empezar a probar con experimentos. De igual manera, en los métodos científicos se comenzaron a utilizar artefactos nuevos. Uno fue el telescopio de Galileo Galilei, en donde él podía afirmar la posición de la Tierra y del Sol, como la conocemos ahora. Comenzamos una guerra por conocer cuáles eran las verdades en todos los aspectos, tanto científicos como psicológicos, humanos, etc. Uno de los principales humanistas que comenzaron en esta época fue Erasmo, quien escribió Elogio a la locura. Él cuestionaba y decía que todas las personas teníamos algo de locura. ¿Por qué? Porque justamente todos teníamos cuestionamientos, maneras de pensar. Uno de los principales cambios en el Renacimiento fue el arte, en donde podemos observar obras artísticas como el David de Miguel Ángel, en donde se muestra la perfección humana y la belleza. También el hombre Viturbio de Leonardo da Vinci, donde pone al hombre en el centro de todo un círculo perfecto. Estas fueron obras artísticas que marcaron un antes y un después y que en la actualidad siguen siendo unas de las obras más importantes a nivel mundial. Uno de los diferentes roles que existieron en esta época fue la educación. El alumno ya no era solamente alguien que quería escuchar a un profesor, sino que estos hombres estaban dispuestos a aprenderlo todo. En las universidades humanistas ya no se veía al profesor solamente como una persona que impartía sabiduría, sino que todos estaban tan emocionados en cuestionarse cuáles eran las verdades, los métodos científicos, el arte. Fue una explosión en la cual la gente estaba ansiosa por aprender. La curiosidad, la manera en la que podíamos demostrar cuáles eran las verdades era absolutamente emocionante. Los profesores ya no solamente servían para dar la información, sino que también ayudaban a cómo cuestionar y llevar el camino para los estudiantes que querían aprender aún más. Estábamos dispuestos absolutamente a todo. Como conclusión, la época del Renacimiento nos dejó entender que cuestionarnos todo, ser filósofos en la actualidad sigue funcionando para seguir encontrando diversas
conclusiones y verdades. No todo lo que vemos es absolutamente cierto, ni todo lo que no conocemos es absolutamente mentira. Hasta el momento podemos concluir que la educación tiene que transformarse. Tenemos que seguir cuestionándonos, pero también entender que algunas maneras tradicionales ayudan a ciertas personas a poder lograr sus objetivos. Entonces, hay que encontrar la manera en la cual lo nuevo, lo trascendente pueda fusionarse o sobreponerse sobre lo que ya ha funcionado.